La última antes del descanso de Stalmat Andalucía Oriental, Esperanza López Centella. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, pues decir eso, es un placer estar por aquí, poder participar. Muchas gracias a todo el equipo organizador por la impresionante organización de absolutamente todo. Y pues sí, yo soy Esperanza López Centella, vengo de la sede de Andalucía Oriental con mis compañeros, bueno, con Miguel, que lo tenemos por aquí, y de la Universidad de Granada. Comencé a participar en el programa Stalmat hace unos años y hasta el momento he estado colaborando en sesiones orientadas a los lugares geométricos en GeoGebra con Iván Valero, otro compañero, y con Blas Torrecilla de la Universidad de Almería con el tema de grafos. De hecho, este año, por ejemplo, hemos estado con este tema. La sesión que yo tengo preparada no la hemos implementado por completo con los estudiantes que este año hemos tenido. Son estudiantes de primero de Stalmat y bueno, ya Blas también tenía, digamos, un esqueleto de la sesión y entonces pues hemos utilizado Maxima, que como veis de esto también va la cosa, como apoyo, ¿no? Entonces para, digamos, graficar algunos grafos y demás y entonces los estudiantes los veían. El propósito de esta sesión, orientada quizás a estudiantes pues que a lo mejor ya hayan tenido un contacto con algunas nociones de programación, por ejemplo bucles o algo así, ¿no? Aunque también podría ser, sinceramente pienso, una sesión introductoria porque todo lo que hacemos lo hacemos de manera muy pautada. Pues bueno, como digo, es una, digamos, casi más propuesta para sesión que sesión ya puesta en práctica. Hablando de suma, bueno, tengo que agradecer particularmente a Juan Vicente, donde está por aquí, por su sesión, porque yo creo que ya ha dejado el camino completamente allanado en relación con todas las nociones de grafos. Así que aquí un poco, precisamente en ese problema que él mencionaba sobre el tema del tablero de ajedrez, pues profundizaremos como tal y en otro sobre planificación de exámenes. Esa es un poco la idea. Así que bueno, Maxima supongo que es conocido probablemente por todo el mundo en la sala, pero en todo caso, pues recordar que se trata de un sistema de álgebra computacional para la manipulación de expresiones simbólicas y numéricas y que incluye pues, diferenciación, integración, serie de Taylor, o sea, cantidad de posibilidades a través de este software que es libre, una de las grandes bondades de Maxima, además de que se trata de un software potente. Generalmente en las universidades y en otros centros se utiliza, bueno, en las universidades, voy a decir, matemáticas, ¿no? Que seguramente es el que a lo mejor el más popular, pero bueno, Maxima pues tiene la bondad de que en particular para los centros educativos, bueno, y para todo, pero para tener que, digamos, para poder sortear esa licencia, ¿no? que privativa, pues Maxima lo tiene, aparte de, por supuesto, el acceso al código, ¿no? que es libre. Se creó en torno a los años 70 en el instituto, en el MIT, y está disponible para Windows, Linux y para Mac. La pinta que tiene Maxima, yo supongo, no sabía muy bien cómo plantear esto porque no sé si está saltando a la hoja de Maxima o ir mostrando cosas. Yo he puesto aquí algunos pantallazos, pero también tengo abierta alguna hoja de Maxima, con lo que si en algún momento nos resulta complicado, pues saltamos y ejecutamos comandos, ¿no? Pero así es un poco como luce, pues ya está, el programa conforme lo abres, ¿no? Y así es como se lo mostramos a los estudiantes. Cargamos el paquete de grafos, ¿de acuerdo? Como digo, bueno, por supuesto, en una sesión de grafos introducimos grafos, ¿no? La noción teórica de grafos, el conjunto de vértices, el conjunto de lados, la función que dictamina, ¿no? Qué vértices son unidos por lado. Y de hecho, hablamos precisamente de la definición de grafo porque Maxima nos da hasta 3 posibilidades para crear un grafo nuevo y otros predefinidos que vienen ya en el paquete, ¿no? Bueno, pues si nos ponemos al lío, una de ellas sería a partir de sus vértices y sus lados, el conjunto de vértices y el conjunto de lados, las listas más bien, porque así es como lo recibe create graph, que es, digamos, el comando que utilizamos para crear ese grafo, ¿no? Cuando nosotros ejecutamos ese comando, tras cargar la librería, esa es la información que nos da Maxima, ¿no? Pues efectivamente me acabo de tragar un grafo de 3 vértices y 3 lados.
si le decimos print graph, o sea, imprímelo, digamos, dime de qué se trata, nos dice, es un grafo de 3 vértices y nos da las adyacencias, ¿no? El vértice 1 está unido con el 3 y el 2 con el 3 y el 1, el 3 con el 1 y el 2, ¿vale? Podemos dibujarlo y entonces obtenemos esto. Bueno, yo aquí, además de dibujarlo, le he metido una opción. En el comando de dibujar, Draw Graph, pues tenemos distintas opciones, como es natural, para decirle cómo queremos que se vea, ¿no? Aquí simplemente utilizamos una muy sencilla para imponer que los vértices estén numerados, ¿no? Show identity equal true, pues muestra el número de los vértices. ¿Esto que he hecho yo aquí? Un momento. Es lo mismo, ¿no? ¿O no? Ah, vale, gracias, que digo que no veo la diferencia. Pues efectivamente, simplemente otra cosa pues que se ha dirigido. En principio, si no decimos nada, pues se asume esa simetría, o sea, y a menos que, pues digamos, que sea directa, pongamos, digamos, en verdadero, ¿no? En esa función booleana, que sea, o esa opción más bien, pues ya las flechas, las aristas, pues toman una dirección, más bien un sentido, ¿no? A partir de su matriz de adyacencia. Pues dentro de un grafo, ¿no? Ya sabemos que podemos definir su matriz de adyacencia y esa es precisamente una de las formas que podemos comunicarle a Máxima el grafo con el que queremos trabajar, ¿no? Aquí definimos simplemente una matriz y así es la forma en que se la damos a Máxima, pues se lee por fila, como veis. Cuando ejecutamos el comando, pues nos la muestra en forma matricial y el comando from adjacency matrix, o sea, define este grafo, a partir de su matriz, pues ya nos está dando el grafo de 4 vértices y 6 lados que acabamos de crear. De nuevo, si lo imprimimos, pues nos salen las adyacencias del grafo y lo podemos pintar y se trata del grafo, de hecho, completo de 4 vértices, ¿no? Ese cuadrado con sus diagonales. Además de estas dos formas, tenemos una tercera forma de definir grafos en Máxima de cero, que es a partir de un conjunto de vértices, dado como una lista de números, y una función booleana. Una función booleana que determina qué lados están unidos, o sea, una función que dice cuándo existe una arista entre un vértice y otro. Y así lo hacemos. Por ejemplo, si nos preguntamos por esta función, ¿no? Bueno, estas son funciones que, bueno, la función mod, el módulo, ¿no? La función módulo ¿de qué? Pues módulo de U más V, ¿vale? Módulo 3, ¿no? U más V, módulo 3. U y V son argumentos que recibe la función. Y el is, que precede al módulo, pues nos estamos preguntando si la suma, ¿no? De U más 3 es múltiplo de 3, o sea, se divide exactamente por 3. Esa es básicamente esa composición de funciones ahí, la función mod junto con is, que es una función booleana, a lo que le preguntas, pues te respondes true o false, si se da o no. Aquí le preguntamos si la suma módulo 3 es congruente con 0, o sea que si es múltiplo de 3, ¿no? Esa es nuestra función. Hacemos una lista, bueno, aquí en lugar de poner la lista como 1 hasta 15 si queríamos tener, o hasta 9, desde 0 hasta 9 si queríamos tener 10 vértices, podemos utilizar el comando makeList, que también es una posibilidad, y pues imprimimos el grafo. Y el grafo que obtenemos tiene esta pinta, ¿no? Tiene esa adyacencia y tiene mucho sentido, ¿no? Si lo pensamos, ¿cómo va a lucir ese grafo? Esta es un poco también la gracia de montar la sesión con Máxima, ¿no? De que al final un poco los esfuerzos se pueden dirigir a esa reflexión, ¿no? A partir de los datos que tenemos, porque lo que va a ser dibujar un grafo lo va a hacer ya Máxima por nosotros, ¿no? Entonces nosotros podemos empezar a pensar, bueno, ¿y esto cómo va a lucir, ¿no? Si estamos diciendo que dos vértices están unidos sí y solo sí, la suma es múltiplo de 3, ¿qué esperamos que aparezca, no? Pues aparece un grafo que
se diferencia un poco de lo que acabamos de estar viendo con los ejemplos anteriores, porque bueno, pues vemos que tiene dos componentes, ¿no? Aquellos que son los múltiplos de 3, ¿no? Y aquellos que no lo son. Y de hecho, bueno, pues esto es un buen momento para empezar a hablar, por ejemplo, de las componentes conexas, ¿no? O de los grafos que son conexos, ¿verdad? Aquí simplemente hay una serie de comandos que he querido poner, porque precisamente me imaginaba que con Juan íbamos a estar mencionando muchas de las cosas, ¿no?, acerca de grafos. Pues Maxima recoge pues mucho de lo que él ha estado nombrando: bipartito, camino, complementario, dirigido, ciclo. Todo este tipo de comandos los tiene implementados en su librería, con lo que simplemente, pues utilizando la función correspondiente, los tenemos a disposición. Y bueno, en relación con cómo montamos la sesión, pues nosotros planteamos problemas, planteamos problemitas del tipo también que Juan nos comentaba, que se resuelve, claro, pensando, digamos, matemáticamente, pero luego en la ejecución, pues muchas veces disponen del comando, así que lo pueden hacer a través de Maxima. Le podemos preguntar si se trata de un grafo plano. También es muy interesante, por ejemplo, cuando no se trata de un grafo plano, ¿no? Cuando le decimos que quitarle un lado, existe esa posibilidad, ¿no? Remove edge. Y entonces, pues, ¿cómo se puede ir convirtiendo en un plano? O sea, quitarle un lado hasta que vemos que se convierte en un plano. Comprobar si dos grafos son isomorfos. Que nos dé un isomorfismo en caso de que esto es así, ¿no? Que nos pueda hacer esa biyección entre los vértices y los lados. Comprobar si se trata de un grafo bipartito. Ahora vamos a ver ejemplos de estas cosas. Con eso, por ejemplo, el anterior no lo era. Las componentes, en caso de que lo sea o no lo sea, ¿no? Si lo es, pues tendrá solo una. Una partición en el caso de tener un grafo bipartito y así, ¿no? Bueno, pues son comandos que ya vienen implementados, igual que el camino de Hamilton o ciclo, y también, aquí no están, pero de Euler, si se trata de un grafo euleriano, camino de Euler y demás. Y también muy importante, que de hecho lo vamos a utilizar en nuestros problemas, la coloración de un grafo, ¿no? Gracias. Uy, pero ¿cómo ha sido esto? ¿Todo esto así? Vale. Pues la coloración de un grafo, ¿no? ¿Cómo lo hace Maxima? La coloración del... Bueno, lo de la coloración del grafo pues tiene un montón de historias, ¿no? O sea, que podemos tirar por el tema de los mapas, ¿no? Todos los problemas clásicos pues los sabemos, ¿no? Y entonces, bueno, yo también voy a ir a lo clásico con el tema del ajedrez, ¿no? O la planificación de exámenes. Pero pues son introducciones muy interesantes, ¿no? Y que además enganchan, ¿no? Y invitan a la exploración, ¿no? O sea, alguien que le dice eso... es muy complicado que no se ponga y diga un momento, sí, cualquier mapa o tal, como que sí, y se pone a probar, ¿no? Es interesante porque luego, pues, las nociones teóricas, digamos, que están vinculadas pues, a esos hechos, se entienden mejor, ¿no? En el caso de la coloración, pues tenemos ese comando, el vertex coloring y el número cromático, ¿no? Como el número menor, digamos, de colores que necesitarías para colorear un grafo, ¿no? Entonces planteamos este problemita, ¿no? Que ya Juan lo introducía. ¿Es posible para un caballo de ajedrez recorrer un tablero sin repetir casilla y regresando a la casilla inicial? La propuesta es empezar pensando con un tablero pequeñito. Los tableros de ajedrez pues estándar son 8×8, ¿no? Una cuadrícula de 64 casillas, pero bueno, pues una propuesta sería empezar pensando, por ejemplo, pues en algo así, ¿no? A ver qué ocurre, ¿no? En este caso podríamos introducir el grafo de los movimientos a mano. Como hemos estado diciendo, por ejemplo, pues con base en nuestras tres posibilidades,
con base en la primera, meterle, digamos, a mano la lista de los vértices y la lista de los movimientos, ¿no? de los lados que van determinados por los movimientos, ¿no? O sea, existe un lado entre un vértice y otro si el caballo puede moverse de ese vértice al otro. Entendemos que los vértices pues, son naturalmente puntos que encuadramos en cada una de las casillas, ¿no? De manera que nos sale pues, una red, ¿no? Una cuadrícula y podemos definir ese grafo. Pues tenemos una lista, en este caso de 16 puntos, 16 números que son los vértices y pues si nos ponemos a estacazos, digamos, ¿no? Pues se podría mover, si estoy en el 0, por ejemplo, ¿puedo llegar al 9? Sí, pues lo meto, ¿no? 0,6 lo puedo hacer, 0,9 lo puedo hacer, 1,7 lo puedo hacer, ¿no? Y a empezar a entender cuáles son los movimientos, las cosillas que están conectadas. Claro, este tablero es muy pequeñito y lo tenemos completamente controlado, porque es verdad que podríamos estar haciendo movimientos que no se nos están ocurriendo porque son sin sentido, ¿no? Como tirar para otro sitio que no hay ni tablero, ¿no? Eso es algo que tendremos con lo que a lo mejor tenemos que lidiar, ¿no? En tableros mayores. O utilizando otra definición de grafo. Aquí lo estamos haciendo manualmente, pero claro, no va a ser el caso si, por ejemplo, impusiéramos libertad sobre el tamaño del tablero, naturalmente, ¿no? Porque eso sería un argumento. Imagínate, pues un tablero M por N. Entonces no controlamos eso. Sería variable y tendríamos que empezar a imponer otras condiciones. Bueno, pues de eso se trata la siguiente cuestión, ¿no? Pero aún estamos aquí. Entonces decimos que tiene 16 vértices y 24 lados. Lo pintamos y tiene esta pinta. Y claro, si lo pensamos, podemos hacer bastantes consideraciones sobre ese grafo, ¿no? ¿Cuál es el número cromático del grafo? ¿Qué podríamos anticipar, ¿no? a esa cuestión? Si pensamos en colorear el grafo, ¿no? Sabemos que tenemos que utilizar distinto color para vértices que son adyacentes, o sea, que están unidos por aristas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esos vértices están unidos si un caballo de ajedrez puede ir de uno a otro. Esa es la condición que hemos utilizado para determinar una arista, ¿no? Sabemos que cada casilla de un tablero de ajedrez es de uno de dos colores, ¿no? O sea, típicamente blanco-negro, marrón y beige, ¿no? O algo así. Estos colores se manifiestan de forma alterna en las casillas, ¿verdad? Y en cada movimiento un caballo siempre se desplaza desde una casilla de un color a una casilla de otro color. Si lo vemos, aquí por ejemplo que está coloreado, ¿no? Pues se ve más claro, ¿no? Si yo estoy aquí, iría aquí, ¿vale? Y caigo en la negra. Si estoy aquí, caigo aquí, ¿verdad? Pero estando en blanca siempre caigo en negra y viceversa. Entonces, bueno, pues no nos debe sorprender que efectivamente el número cromático del grafo caballo de 4×4 que acabamos de dibujar, pues es justamente 2. Nos bastan 2 colores, ¿no? Y así es como lo devuelve Maxima. Maxima te da el número de colores en una lista, digamos, de 2 elementos en el que el primero es un número y el segundo es una lista de listas, ¿no? Y esa lista de listas son precisamente cada vértice y el color del que se pinta, ¿no? Aquí cada vértice se llama con un nombre, 15 hasta 0, son 16, y 1 o 2 pues son los colores que distingue Maxima, ¿no? Y vemos que esta es una partición del grafo, ¿no? Se puede ver perfectamente aquí, si los pintamos de colores, ¿no? En azul y en rojo, la partición del grafo, ¿vale? El conjunto de vértices que compone la partición, ¿no?
si definimos una función que devuelve el número de vértices de grado n de un grafo, ¿vale? Nosotros tenemos funciones, hemos dicho, que podemos obtener el vértice de un grado, el grado de un vértice, y también, de hecho, la secuencia de vértices la secuencia de grados de un vértice, de un grafo. O sea, te devuelve una lista en la que cada número corresponde al grado de los vértices en el orden, ¿vale? Porque están numerados. Esos comandos están predefinidos en Maxima, pero podríamos definir por ejemplo, que dado un grafo G, ¿vale? Pues que nos devuelva todos aquellos vértices que tienen grado n, ¿de acuerdo? Simplemente es muy tonta, digamos, la funcioncita, simplemente es utilizando la función grado del vértice, ¿no? Vertex degree, precisamente, es una función que se define sobre un conjunto X, es una vertex degree lo que me está dando es el grado del vértice X en G, el grafo, y claro, yo me pregunto si eso es igual a n. Eso es lo que quiero, son los dos argumentos que yo le doy a la función, el grafo G y el valor n del grado, ¿no? Por el que me estoy interesando. Entonces, simplemente, eso es una función booleana y hay un comando que es subset, coge un subconjunto y aplica esa función booleana, es decir, selecciona aquellos elementos del conjunto que satisfacen la condición lógica que le estamos diciendo, ¿no? Y es precisamente que eso pues sea igual a n. Entonces, pues, registra y va barriendo, digamos, en todos los grados, en esa secuencia de grados, y se queda con los que interesa, ¿no? Entonces, tú tendrías todos los vértices que tienen grado determinado, ¿no? N. Bueno, pues así hacemos, aplicamos luego nuestra función recién definida al grafo del caballo, ¿no? De los movimientos del caballo de ajedrez en el tablero 4×4, y ¿qué obtenemos? Obtenemos los de 2, los de 3, los de 4, y efectivamente se corresponden con las esquinas, ¿no? Tiene sentido. Los de grado 2 son las 4 esquinas del tablero, 0, 3, 12 y 15. Los de grado 4 son las 4 casillas centrales. Los de grado 3, el resto de casillas, ¿no? De nuevo, preguntas para hacer y anticipar, y luego simplemente, pues con Máxima, aplicar el algoritmo y que de hecho ellos mismos diseñan, que es un poco también el tema, ¿no? De desarrollar esa competencia digital, ¿no? Ligada a la competencia matemática. Y entonces, bueno, porque la pregunta inicial era que si un caballo puede recorrer tal, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues lo puede hacer. ¿Es posible para un caballo recorrer el tablero sin repetir casilla y regresando a la casilla inicial? Pues ya Juan, ¿no? Nos adelantaba esa propiedad, ¿no? El tener un camino de Hamilton, ser un grafo hamiltoniano, y eso es lo que le preguntamos. O sea, ¿existe un ciclo de Hamilton? Y la respuesta es una lista vacía, no lo hay, así que no es posible para un caballo de ajedrez hacer tal cosa, ¿no? De hecho, ni siquiera lo es omitiendo la condición de regreso a la casilla inicial. O sea, si nos ponemos menos exigentes y no decimos un ciclo sino un camino, pues igual, ¿vale? No lo tenemos. Bueno, esto se podría generalizar, quizá a lo mejor voy más rápido aquí porque ya es poco tiempo el que tenemos, pero bueno, pues con un tablero de m por n. De hecho, esta es la parte interesante en realidad, porque la otra casi que sería un ejemplillo así, digamos, en sesión conjuntamente, ¿no? Para que ellos, a partir de este ejemplo particular, donde tienen una inmersión, ¿no? Tanto en ese manejo del tablero, ¿no? Y el entender cómo se mueve el caballo y las relaciones que puede estar utilizando, pues saltar aquí. ¿Qué interesante? ¿Dudas que pueden surgir? Pues efectivamente, ¿cómo lidio con el tablero? Pues igual, la misma técnica, numeramos de 0 hasta n por m menos 1. Se quedaría algo así, ¿no? Y lo pintamos así precisamente porque ahora, ¿cómo vamos a definir, digamos, esa función booleana, decimos, que me determina los lados del grafo, ¿no? Yo quiero saber si dados dos vértices están unidos por un movimiento de caballo de ajedrez. Bueno, pues podemos considerar una casilla
genérica X, ¿no? Nos ponemos en X y vemos con qué casilla está conectada esa X, ¿no? Pues podríamos llamar, bueno, estos son arbitrarios, es y su 1X, tal, pero ¿cómo están definidos? Si nos vamos a nuestro tablero, podemos utilizar las relaciones obviamente numéricas, ¿no? Porque nuestro tablero está numerado, nuestras casillas están numeradas. Esta se llama X menos 2 más N, ¿no? Esta se llama X menos 1 más 2, N, y así, pues con cada una de ellas, ¿no? Imponemos simplemente, lo que pasa es que esta condición es necesaria pero no suficiente, o sea, si tú a mí me tiras 2 vértices a la cabeza, yo digo, si el X, me cojo uno y veo si el segundo, ¿no?, es alguno de esos. Está definido de esa manera, pero eso solo es necesario, no es suficiente porque si está en la frontera, pues tenemos problemas, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta pues, esas franjas, las amarillas, las punteadas y las rayadas. Pero las podemos controlar también, ¿no? Porque justamente en esas celdas, digamos, el numerito, ¿no?, es congruente módulo n. Aquí esa es la relación que se da, aquí y aquí, ¿no? O sea que nosotros podríamos, y eso es lo que les sugerimos a los estudiantes, ¿no? Primero, esto nos lo damos, que jueguen con esto, ¿no? O sea, que entiendan las relaciones, ¿no? Cómo pueden caracterizar esa casilla en función de los datos que tienen, ¿de acuerdo? Que no dejan de ser, pues, el X, ¿no?, y el N, y que impongan esos filtros, digamos, de entrada para decir si true o false, ¿no? Al final es una función cita que consistiría en un filtro muy grande de entrada en el que, pues dado X y Y, pues yo veo si Y es así, si sí es así, pues devuelvo true, ¿no? Existe un movimiento, están unidos, si no, no. Bueno, algo así, ¿no? Simplemente paso rápido, pero bueno, estas serían las condiciones según las posiciones de X, ¿vale? A partir de ahí, pues ya está, simplemente definir el grafo, que como decíamos, ¿no?, sería la lista de vértices, desde 0 hasta m por n menos 1, y la función booleana que determina los lados, que sería la caballo que acabamos de definir, ¿no? Y obtendríamos ese grafo sobre el que nos tenemos que preguntar, pues existe un ciclo de Hamilton, esa es la pregunta, ¿no?, para que se pueda recorrer el caballo, pues el tablero entero, regresando a la casilla inicial. Planificación de exámenes, muy rápidamente, aunque sea el caso pequeño. ¿No? No. Sí, pero... Bueno, venga, súper rápido, ya está. Pues, perdón. Pues esto es solo un minuto. Cada estudiante de un grupo de clase ha de realizar un examen en cada una de las materias que está matriculado, ¿no? Bueno, situación natural, ¿no? De cualquier centro educativo cuando tiene que planificar un calendario de exámenes. Tiene derecho a no realizar 2 exámenes el mismo día y cada examen se ha de realizar, pues, con todo el grupo de estudiantes que están matriculados de esa asignatura, ¿no? Las materias son, ponte que son 13, esto luego lo podríamos cambiar naturalmente, pero ponte esta. Anatomía, bueno, esto tiene pinta de que está estudiando medicina. Y todo el alumnado está matriculado en las materias de, ahora tenemos las relaciones, ¿no? O sea, ¿qué alumnado está matriculado en una materia y también en otra? ¿Vale? Claro, las relaciones, porque ya estamos pensando en que esto tiene bastante pinta y huele a grafo, ¿no? Todo el alumnado está matriculado en las materias de anatomía y de ética, además tienen alumnado en común las materias de anatomía, cirugía y cardiología, tal. Se nos dan una serie de relaciones de alumnado que están. ¿Cómo se puede modelizar esto con grafos? Para responder a la pregunta ¿cuál es el mínimo número de días de examen necesario para satisfacer estas condiciones, ¿no? La normativa de evaluación es simplemente que tienes derecho a que no te coincidan 2 exámenes y que todo el grupo ha de hacer el examen conjuntamente, ¿no? Bueno, pues consideramos un grafo en el que los vértices son las materias, los lados, ¿cómo van a estar unidos 2 vértices? Pues existe un lado si hay alumnado en común en las correspondientes materias que representan sus vértices, ¿no? Y nos preguntamos por una coloración del grafo. Ese es el problema, básicamente. Bueno, una coloración del grafo, obtener el número cromático, porque estamos buscando el mínimo. Entonces, el número cromático es el que resuelve este problema, ¿no? Ese número mínimo de colores que necesitamos para pintar este grafo.
Pues ya está. Termino. Aquí ya empezaría un ejemplo un poco más grande, con más generalidades, pero creo que no sé si es buen momento dejarlo aquí. Y si hay alguna pregunta, pues yo encantada de responder. Muchas gracias. ¿Preguntas? Te quería preguntar si en matemáticas se puede hacer todo esto. La verdad, sinceramente, yo utilizaba matemáticas durante toda mi formación de carrera y demás. Pero luego la verdad es que vivo en el software libre Vale. y ya me olvidé. Pero matemáticas... En mi universidad se usa Máxima, si te sirve. O sea que sí. Pues la verdad que no sé si a lo mejor Miguel nos puede ayudar, que supongo que por ahí estoy utilizando más matemáticas que Máxima. Ah, sí. Yo creo que se puede hacer algo, pero es que me hace bastante potente en grafos. Y en la versión online de matemática del Wolfram Alpha supongo que estará mucho más limitado. Yo la versión online, de hecho, porque preparando un poco la presentación me interesé por esto, pero yo ni siquiera he tenido acceso a esta... estaba como... No sé si esa página está mantenida. No, claro, yo estaba pensando en la versión online de matemática. Digo, la de Máxima no la conozco. Vale, porque yo la de Máxima estuve buscando, vale. pero está vi que había si una, así como que en algún momento existió como esa intención, pero desde luego que no... O sea, pensaba que era con Máxima. Con Máxima yo lo he hecho desde el escritorio. Está bien saberlo lo de si hay de Máxima o no también, versión online. Vale. Claro, sí, porque por ejemplo, bueno, pensando en GeoGebra, que la versión online es tan potentísima y que es maravillosa y se puede ejecutar casi de cualquier dispositivo, pues digo, bueno, se le ha parecido con Máxima, yo no lo encuentro por el momento. Vale, muchas gracias. A ti. Hola. Si vives en el país del software libre, hay un barrio que se llama SageMath, que tiene el paquete de grafos tan potente como esto y además tiene el grafo de todos los movimientos de ajedrez. Ajá. Predefinido, o sea que es predefinidos, claro. mucho más fácil. Claro, no, si forma parte del folclore, pues muchas gracias. Allí, de hecho, en Stalmat, en nuestra sede, con Blas Torrecilla, alguna vez, porque yo preguntándole sobre Máxima, él me dijo que más bien utilizaban Sage, como yo le digo así, o Sage, pero sí, que utilizaban esto en lugar de Máxima, o sea que sí. Pero no sabía que lo tenía incluso el tema de lo de los movimientos de ajedrez, así que muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo la charla.